Bueno, ¿qué te cuenta aquí? No, Bueno chicos, ya vamos a dar inicio a la sesión. Voy a compartirles la diapositiva. ¿Podrían confirmar cuando todos puedan verla ya? Yo sí puedo verla ¿Sí? ya. Antes de iniciar, chicos, quiero que me comenten si pudieron revisar las notas que les entregué por el grupo, si son las mismas que les subí a Power Campus. Bien, si no lo han hecho, les pido el favor todavía. Sí, señor, así es. Hoy o mañana. Bien, y se podría hacer alguna corrección si de pronto vieron que su nota no es la misma de la del documento que les subí en Excel, ¿ok? ¿Claros ahí, chicos? ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí, chicos? ¿Sí escucharon la información? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, me imagino que sí la escucharon. Bueno, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, que tenemos para la unidad 4, ¿ok? For Unit 4, for Level 1. Profe, We have the unit disculpe, setting up a yo no home office. escuché porque yo acabo de entrar. Okay. For vocabulary, we have office objects, numbers from 20 to 99. In grammar, we are talking about plurals and the be present with WH questions. And for the speaking activity, we are having something related to asking for and giving information, okay? Then we will start with this short conversation. I want all of you to listen to the conversation, and after that, we are going to practice the same conversation between you, okay? Just listen up and pay attention. Page 19, exercise 6, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Ok, denme un segundo que algunos compañeros que quieren ingresar a la clase están pidiendo el acceso. Tico. Ok. Bien. Bueno, chicos, muchachos, voy a colocar nuevamente la conversación, así que escúchenla. Page 19, exercise 6, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? Yeah. He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that?
Oh, sorry, muchachos. Hay problemas de internet hoy. Un segundo, voy a repetirla nuevamente. Page 19. Exercise 6. Conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Ok, chicos. Qué pena, hay alguien más intentando ingresar nuevamente. Ok. Voluntarios para practicar la conversación. Someone for the role of Emma and someone for the role of Jill. Teacher, I. Okay, you are Emma. Okay, for Jill. Me. Okay, you can start, guys. Pueden comenzar. Who is that? He is my brother. Oh, he's cute. What is his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He is 21 years old. What is he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who is that? My sister Tammy. She is only 12. She is the baby of the family. Okay, guys, very good. Okay. Thank you. Thank you, real nice. Okay, guys, ahora les voy a regalar un minuto. Pero una pregunta. ¿Sí? Cuando le pregunta what's his life, ¿qué quiere decir en español? Sí, por Dale, eso. Ahora tú. vamos parte por parte. Voy a darles un minutico para que miren en esa conversación qué preguntas pueden encontrar con WH questions. Bien, mírenla un minutico, solo tómense un minuto. Cuando se acabe el minutico, yo enseguida les voy a dar un espacio para que me vayan diciendo cuáles encuentran, yo las resalto y vamos a ir parte por parte y hasta vas a encontrar respuesta a esa pregunta. ¿Listos? Un minutico les voy a dar, ¿bien? Y miren la conversación, ¿ok? Voy a darle mientras tanto la entrada a algunos compañeros que están pidiéndolo, ¿bien? Listo. Un minutico, muchachos, ¿ok? Sí, señor. La velocidad se aporta los 60. Sí, claro. Hay que esperar la velocidad. Más adelante, no perdiendo la intensidad, va disminuyendo la velocidad. Siempre se recomienda un poco de un metro de distancia que ningún dispositivo está en el actual para que la velocidad no disminuya, para que no pueda ser controlado. Entonces llegan, no, llegan a la velocidad. Sí, exactamente. No te va a llegar por la 60 metros, porque van a navegar en la velocidad. El número que tú me llamaste, yo te voy a llamar un poquito. Y sobre si no ha dado la hora, voy a preguntarle. El número es que pase bien. Listo, chicos. ¿Qué preguntas pudieron encontrar con WH questions en la conversación? Pues la primera pregunta, Emma le pregunta a Gil que si quién es él y señala ahí en la foto. Ok, tenemos who's that. Bien. Another example. What is his name? What's his name? Excellent. Another example of WH questions. What
What's he like? Okay, very good. Okay, what's he How like? is he? Okay, that's it. How tall is he? Okay, how tall is he? And do we have another example? Yes or no? Who's that? Who's that again? Okay, very good. Bien, chicos. Estos ejemplos que acabo de subrayar en amarillo, todos ellos son ejemplos de WH questions con algún complemento para trabajar una pregunta. Bien. Lo que podemos, además de darnos cuenta que cada una de esas preguntas tiene una WH, es mirar siempre la respuesta que le damos a cada una de ellas. Vemos que las respuestas que se entregan a estos sujetos son preguntas que sugieren que la respuesta debe ser información. Podemos ver que en ningún caso están dando un yes o un no, sino que lo que entregamos enseguida es la información a esa pregunta. Bien. Además de eso, podemos darnos cuenta que en el componente escrito de esas WH questions tenemos, ¿qué tenemos, muchachos? Tenemos un componente muy similar. En cada una de ellas podemos encontrar, vean, una W and H. Bien, WH. Por eso le llamamos el grupo de las WH questions. ¿Ok? Pasemos a la siguiente diapositiva donde vamos a encontrar la pregunta que nos formulaba el compañero ahora sobre what's he like. Bien. Tenemos aquí para esta unidad el trabajo con 4 WH questions. Bien. Entre ellas tenemos el primer ejemplo que es what's your name. ¿Quién podría leer el guión que está en la parte de abajo de esa pregunta? Para todos, por favor. Asking for name. Ok, asking for names. Utilizamos what más el verbo be y ese complemento que tenemos para preguntar por nombres, ok. What's your name? Bien. Tenemos el siguiente ejemplo. Con la WH question, where? Ok. Where is the fax machine? Bien. ¿Quién podría leer el guión en la parte de abajo, por favor, para todos? Asking for place or location. Asking for place or location. Excellent. Bien, aquí estamos preguntando por un lugar o por la locación o la ubicación de algo, siempre que utilicemos la WH question, where. ¿Ok? Tenemos la siguiente WH question. How. Y con el complemento match is the paper. ¿Quién podría leer, por favor, el guión en la parte inferior? Asking for what? Asking for what? Chicos, qué pena, hay un micrófono que está abierto hace ratito, está entrando mucho ruido. Ok, gracias. Entonces tenemos how, cuando lo conectamos, bien, cuando lo conectamos a la palabra much, tiene ya un significado diferente. Lo utilizamos para preguntar por el costo o el valor de algún sujeto. Bien, pero solo cuando lo conectamos con how y el match. Mientras tanto, how solo significa cómo. Bien, tenemos la cuarta, que es la misma WH question, pero con un complemento diferente y tenemos un uso diferente. What are the shipping charges? ¿Cuáles son los gastos de envío? Bien, aquí estamos preguntando por el guión en la parte inferior. ¿Quién podría, por favor, leer ese guión en la parte inferior? Asking for clarification or meaning. Ok, asking for clarification or meaning. Aquí estamos preguntando por una clarificación o una explicación o significado. Vean que en esa pregunta estamos preguntando cuál es el gasto o cuáles son los gastos de envío. Recuerden que el primer significado que vimos de la WH question, what, bien, ¿cuál es tu nombre? Bien, acá tenemos ahora cuál es o cuáles son los gastos de envío. Tenemos el de where, que es dónde, para preguntar siempre por una ubicación o un lugar. Tenemos how, que significa cómo, pero cuando lo ubicamos con match, significa cuánto cuesta o el valor de algo. Y tenemos ahora este otro quinto ejemplo. Who are they? ¿Quién podría leer el guión en la parte inferior? Asking for Asking for personal information. Ok, very good. Ok, aquí estamos utilizando who, bien, que es esta WH question, para preguntar información personal, bien, sobre un nombre o quién es esa persona,
¿ok? Y ese es el significado de esa WH question. Who significa quién. Bien, entonces este es el grupo de las WH question que vamos a utilizar en esta unidad y con el verbo be. Hay, aparte de estas WH question, otras. Entre ellas podemos encontrar which, podemos encontrar why y podemos encontrar when. Pero en este caso y en este momento no las vamos a usar. Bien. Un segundo que hay unos compañeros intentando ingresar. Sí, señor. ¿Sí? No vamos a utilizar el how many. Cuando tengamos que trabajar con contables y no contables, vamos a trabajar con how much y how many, some, any, a little, a few y a lot. Pero en este caso no vamos a trabajar con contables y no contables sobre el uso del verbo be con las WH questions, ¿ok? Ok, gracias. Listo, Juan. Bueno, muchachos, continuamos. Bien, ya pasamos los ejemplos de estas WH questions y ahora vamos a ver este otro ejemplo. Bien, voy a pedirle a alguno de manera voluntaria que lea la definición que tenemos en color blanco. ¿Quién la puede leer para todos, por favor? Ok. Teacher, me. We use the WH question to ask for information. They are very different to the yes or no questions. We can say W and H in every of the question words. Okay, thank you. Very good. Okay, we use the WH questions to ask for information. Aquí tenemos la primera claridad que nos hacen, que ya se las había anunciado en los ejemplos de la conversación. We use the WH questions to ask for information. Bien, utilizamos las WH questions para preguntar por información, es lo primero. Okay. Segundo que debemos tomar en cuenta, they are very different to the yes, no questions. Bien, estas son muy diferentes a las yes, no questions. ¿Por qué? Recuerden que las yes, no questions, todas sugieren que la respuesta sea yes or no. Si queremos agregar una información, lo podemos hacer, pero es después de un punto en esa respuesta. En este caso, las WH questions son muy diferentes porque requieren enseguida la respuesta con información. Y tercero y último, de esas WH questions, vean, we can see a W and H in every of these question words. Podemos encontrar en cada una de ellas, vean, una W o una H, ¿ok? Entonces ahí tenemos las características principales de las WH questions y ahora acá vamos a encontrar algunos otros ejemplos que nos van a ayudar a entender el uso de cada una de ellas. Particularmente voy a ir al ejemplo que me preguntaban al comienzo en la conversación. Esos dos ejemplos los voy a resaltar en color rojo, bien, para que sea un poco más llamativo para ustedes. Bien, tenemos aquí, what's he like and what's real like. Antes de darles la explicación, ¿alguno tiene una idea simplemente mirando la respuesta que están dando a esa pregunta? ¿Qué es lo que significa o qué es lo que requerimos cuando utilizamos what y usamos la palabra o el verbo like al final de esa pregunta? ¿Alguno tiene una idea? Profe, Ahí yo dicen sería de como, what como, like y pregunta de que qué río te gusta. o sea, como cómo es él, ¿Alguna idea, o muchachos? cómo es Río. Hay que preguntar como cómo es él o cómo es Río, por lo que ¿Qué entiendo. te gusta de Río? Chicos, ¿están ahí? Porque es el like, o sea... Sí, señor. Profe, yo La creo es que le gusta, que te gusta, Teacher, si te gusta o no. No, profe, o sea, yo diría que la traducción, ¿qué te gusta de Río? Porque like es un verbo que significa gustar. no, Está a mí me muy parece, lejos. lo que pasa es que, por profe, yo ejemplo, creo que el en like, estas preguntas, Significa no, en como, este caso no es verbo, lo que pasa es que el like ahí se está usando como un adjetivo, o sea, como una especie de adjetivo, o sea, tiene varios significados, ¿no? Por eso yo le hice la pregunta, porque ahí yo lo entiendo, como diría, como, ¿cómo es él? ¿Sí? La primera pregunta es, ¿cómo es él?
Sí, señor, correcto. Ese es el uso correcto en ese tipo de oración. ¿Cómo lo dices? Bien, el verbo like también funciona como un adverbio en este caso. Bien, y aquí podemos utilizarlo teniendo un significado de cómo. Bien, entonces, en esta estructura en la que siempre encontremos al inicio la palabra what, la W question what más el verbo to be y después un sujeto y al final like, lo que estamos preguntando es cómo. Bien, en este caso preguntando cómo es esa... Caramba, qué pena que se vio eso bien feo ahí. Voy a quitarlo de un segundo. Bien, ok. En ese caso, muchachos, lo que estamos viendo allí es que utilizamos primero en esa oración la WH question what, bien, y después de eso ubicamos al final el verbo like como adverbio, ok, y ya significa cómo. Por eso en la respuesta ustedes ven what's he like, cómo es él, y vean que la respuesta es he's very nice, él es muy agradable. De igual forma, vean la pregunta de Río, what's Rio like, cómo es Río de Janeiro, bien, it's very beautiful, es muy hermoso. Entonces, siempre que encontremos like, Como si, profe, señor, como si fuera una cualidad, como si es fuera una correcto, cualidad del sujeto. estamos buscando correcto, que la respuesta sea con un adjetivo, bien, para calificar ese sujeto. Muy bien, excelente anotación. Bien, de esa manera utilizamos like para preguntar sobre cómo es un sujeto. No tiene nada que ver con que tiene que ser una persona o tiene que ser un objeto, no, puede ser cualquiera, ¿ok? Miren que ahí tenemos los dos ejemplos, uno con una persona y otro lo estamos utilizando con una ciudad, ¿bien? Río de Janeiro. Ya en las otras WH questions que tenemos en esta misma imagen, bien, ya tienen un uso diferente, bien, y cada una de ellas sugiere lo mismo que les he clarificado al inicio. Vean, todas ellas lo que sugieren es que necesitamos como respuesta información. Teacher, I Vean have a question. Yes, ok. Y que si invertimos el he y el like, entonces lo que estaríamos preguntando es ¿qué le gusta, no? No, porque la pregunta para eso es diferente y es con el presente simple utilizando un auxiliar que es el auxiliar do. Ahí Ah, sería what does he like it. Entonces ahí ya sería diferente. ¿Ya? ¿Oíste? Bueno, entonces vean, aquí tenemos ejemplos como la primera, what's your name, que es para preguntar, como vimos en la anterior, el nombre. Who's that? ¿Quién es ese o quién es esa? Aquí no tenemos que cambiar ningún sujeto en la pregunta porque el that se alimenta de que nosotros cuando hagamos esa pregunta señalemos. Si se dieron cuenta en la imagen de la conversación, la chica le señalaba en el fotoálbum quién era esa persona. Necesitamos señalar cuando utilicemos esa WH question. Who's that? Y señalemos. O who's that? Y hay que señalar. ¿Bien? Al lado la tenemos para preguntar por varios sujetos, con un plural. Who are they? ¿Quién son ellos? ¿O quiénes son ellos? ¿Bien? Cuando utilizamos where con from, ya es para preguntar de dónde es una persona. Vean, where are you from? ¿De dónde eres tú? I'm from Canada. Bien, el otro ejemplo que tenemos con where are they from? ¿De dónde son ellos? Ellos son de, ok, sorry, they are from Rio. Ellos son de Río. ¿Okay? Utilizando how, tenemos dos ejemplos que voy a subrayar en otro color diferente para no mezclarlos. ¿Okay? Vean, tenemos how old is he, para preguntar la edad, cuál es su edad. Bien, he's 21, él tiene 21 años. Y con how tenemos este otro ejemplo, how are you today, que es una pregunta que comúnmente utilizamos. Bien, entonces muchachos, tener en cuenta siempre las WH questions utilizadas para preguntar siempre información. Bien, en la última WH que tenemos en la diapositiva, bien, podemos ver el siguiente ejemplo. Con whose, lo que nos están señalando es que cuando queremos hacer una contracción del verbo, del verbo be con la WH question, en este caso lo podemos hacer solo con el verbo be is, ¿ok? Y además de eso, debe ser así. Utilizamos el apóstrofe y la S, ¿ok? Vean que tenemos un ejemplo con what's y uno con whose, ¿bien? Entonces, tomar en cuenta siempre eso, muchachos. Bueno, aquí debajo voy a repetirles nuevamente las WH questions que vamos a trabajar en esta unidad, que son what, where, how y who. ¿Ok? Vamos a parar un momentico acá.
Un segundo que tengo un problema acá de internet. Déjenme, voy a suspender un momentico la presentación, pero regreso en un minutico, no me demoro mucho, muchachos, ¿ok? No se vayan a salir. Listo, chicos. Bien, vamos a la siguiente actividad. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ok? Vean, aquí tenemos estas conversaciones. Y lo que vamos a hacer es a completarlas utilizando las WH questions que tenemos en la parte, en el recuadro superior. Bien, ese recuadrito lo voy a señalar en color rojo para que puedan identificarlo. Ok, ese es el WH question bank. Bien, es un banquito de WH questions. Y vamos a mirar las respuestas que hay en cada una de esas conversaciones para poder hacer una pregunta tal como está en el ejemplo de la primera. Ven que en la primera, en la parte A, ¿ok? Miramos la pregunta, la respuesta, perdón, vemos la respuesta es, oh, he's a new student. La pregunta que se colocó es esta, who's that? ¿Quién es ese? ¿O quién es aquel? Entonces, tomando en cuenta la respuesta, vamos a escribir una WH question utilizando las que tenemos en el WH Questions Bank, ¿ok? Vamos a hacerlo de la siguiente forma, vamos a hacerlo entre todos, ¿bien? Utilizando la diapositiva de la siguiente manera. ¿Pueden ver todos ahí, sí, muchachos? ¿Sí pueden ver ahí, chicos? Ok, vamos a completarlas entonces. Sí, profesor. ¿Cómo completaríamos entonces la segunda? Vean que tenemos como respuesta, I think his name is Chin Kuo. Yo creo que su nombre es... Sería, what's your name? Mira, la respuesta es his name. His name is Chin Kuo. What is last name? Puede ser. What's... Como apellido. What's ¿Cómo el apellido? What's his name? Es correcto. What's his name? Muy bien, muchachos, así es. Bien, tenemos what is his name. Perfecto. Bien. Quiero que simplemente es mirar la respuesta y darnos cuenta ahí cuál podría ser la pregunta para completarla. Vamos a la siguiente. Chin Ku. Y miren la respuesta. He's from China. Where is from? Where? ¿Cómo sería? Where are Where he from? Where Where is he from? Muy bien. Correcto, muy bien, chicos. Where is he from? Volando. Vamos a la segunda de Serhat. Serhat, y vean la respuesta que da. I'm from Turkey, from Istanbul. I'm from Turkey, from Istanbul. Where are you from? Where is your live? ¿Alguien dijo una por ahí? ¿Quién la podría repetir, por favor? Where are you from? Correcto. Where are you from? En este caso, ¿por qué es where are you from? Porque ven que la respuesta es yo soy. Le están preguntando directamente a Serhat. ¿Bien? Entonces ahí sería where are you from? ¿De dónde eres? I'm from Turkey, from Istanbul. Bien, ¿qué colocaríamos en la siguiente, muchachos? What's like? Falta alguito. What's Istanbul like? What is Istanbul like? Okay, what's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. Ok, pelados, los veo muy bien ahí. ¿Cómo completaríamos la siguiente? Ven, la respuesta es my last name is Erdogan.
What is your last What, name? like, what is, What is What your last Correcto, name? muchachos. What is your last name? My last name is Erdogan. Bueno, vamos a la tercera conversación. Ok. Ya, aquí iniciamos. Hi, John. Y la respuesta de John es, I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Oh, how are you? How are you? No. Oh, sorry, qué pena. Sí, sorry. ¿Podría repetirla? How are you? Are you? Muy bien. How are you? Vamos a la siguiente, muchachos. Vean que tenemos como respuesta, she's really pretty and very smart. Bien. Carolina, I don't know her. She's really pretty and very smart. What's she like? What's she like? Correcto. ¿Y cómo es ella? Ella es muy bonita y muy inteligente. Y ya tenemos por último. Bien. La respuesta, she's 18 years old. How old is she? How old is she? How old is she? Excelente, muchachos. How old is she? ¿Sí? Muy bien, chicos, lo vi muy bien ahí, qué bueno. Excelente. Entonces recuerden, nuevamente, tener siempre presente WH question para requerir siempre información. Bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, el siguiente tema para el día de hoy, chicos, será esto, los plural nouns. Bien, es algo que no es muy complejo, no es nada difícil, solo que hay ciertas reglitas que debemos prestarle atención porque son de acuerdo a cada uno de estos grupos. Bien, entonces vamos a iniciar. ¿Quién podría, por favor, leer esa línea? Most nouns form their plural adjective. ¿Quién podría leerlo para todos, muchachos? Most nouns for their plural adding s. Chicos, ¿están ahí? ¿Se fueron? Profe, el compañero. Ya lo leyó. Sí, profesor. El compañero lo ha leído 2 veces ya. ¿Quién podría leer, por favor, la primera línea? No. Most nouns for the plural adding s. Excellent, okay, thank you. Most nouns form their plural, okay, plural adding s, okay. La mayoría de los nombres forman su plural agregándoles solo una s. ¿Cómo podemos verlo en esa imagen con el noun car? Okay. Simplemente para transformarlo a plural, le agregamos al final la letra s y ya. A car, 2 cars, okay. ¿Quién lee, por favor, la siguiente línea? Nouns ending in a consonant plus y, drop the y and take ies in the plural. Thank you, very good. Nouns ending in a consonant plus y, drop the y and take ies in the plural, okay? Los nombres que terminan en una consonante seguida de la letra Y, bien, esa letra Y la cambiamos por I latina y colocamos ES para transformarlo a plural. Vemos el ejemplo de strawberry, 3 strawberries. Okay, vean que al final se le cambió la Y por I latina y se le puso ES. ¿Ok? El tercer caso. ¿Quién podría leerlo, por favor? Nouns ending in a vowel plus y
take S in the plural. Okay, thank you. Nouns ending in a vowel plus Y take S in the plural. Bien, los nombres, ok, que terminan en una vocal seguida de la Y, ya no se les cambia I latina ni nada, sino que simplemente se le agrega S para transformarlo a plural. Así como tenemos el ejemplo en la imagen de a boy, two boys. Vean que aquí simplemente se le agregó al final la S y ya está en plural ese sujeto, aunque tenga Y, pero no se le agregue la regla anterior porque aquella regla es para cuando termina la Y seguida de precedida de una consonante. En este caso está precedida de una vocal y no se debe cambiar. El siguiente caso. Este caso es muy importante para nuestro idioma. ¿Quién puede leerlo, por favor? Adjectives Adjectives do not take S in the plural. Thank you. Well done. Adjectives do not take S in the plural. ¿Okay? Los adjetivos, que son las palabras con las que calificamos a un sujeto, bien, ellos nunca se les coloca pluralidad en inglés. Bien, ¿por qué les hago esa aclaración? Porque nosotros en nuestro idioma sí lo hacemos, ¿ok? Pero en inglés no se hace. Ya les voy a dar unos ejemplos para que les quede mucho más claro esto. Ok, miren este primer ejemplo, dice a happy girl, una chica feliz, perfecto. Pero acá cuando ya tenemos dos sujetos, vean, two happy girls, la pluralidad no recae sobre el sujeto, sino que no cae sobre el adjetivo, sino que recae sobre el sujeto. Vean que la palabra girls es la que tiene pluralidad, pero el adjetivo sigue estando en su forma normal. ¿Por qué les hago esta claridad? Porque en nuestro idioma sí lo hacemos. Si nosotros vemos a una chica feliz, perfecto. Pero si vemos a dos, decimos dos chicas felices. Le hacemos pluralidad al adjetivo. En este caso, en inglés no se hace. La pluralidad solo la toma el sujeto. ¿Bien? No el adjetivo, para nada. No deben hacerlo ni colocarle, por ejemplo, si de pronto ven que alguien está rabioso y ven angry, ok, aquellas dos personas están rabiosas. They are angriest. No, eso no tienen que hacerlo porque esos adjetivos en inglés no tienen pluralidad. ¿Bien? La siguiente regla, muchachos. ¿Quién podría leerla, por favor? Solo van a leer la partecita de arriba. La de los ejemplos de abajo no tienen por qué leer. Nouns ending in S, SS. Che, ¿cómo se dice la Che? CH, las dos letras CH. It's O, take S in the plural form. Okay, thank you. Very good. Nouns ending in S, SS, CH, X, or O, take ES in the plural form. Okay, los nombres que terminan, okay, en S, SS, CH, X u O, se les agrega ES para transformarlos a plural. Ejemplos, vean, ahí tenemos una cantidad que se los voy a resaltar en color rojo para que los puedan ver todos. Bien. Vean, bass, basses, dress, dresses, brush, brushes, torch, torches, box y boxes. ¿Ok? Miren el ejemplo que tenemos también en la parte inferior, ¿okay? Que es muy sencillo también. A tomato, two tomatoes. ¿Ok? La palabra tomato que termina en O se le agrega S para transformarla a plural. Pero muchachos, hay la siguiente excepción. But some nouns ending in O take only S. Pero hay algunos nombres que terminan en O que solo se les agrega S. Bien, y esa listica está aquí. Esas palabras que voy a resaltar en color azul, esas palabras solo se les coloca, aunque terminen en O, una S al final. No se les debe colocar ES, ¿ok? Ejemplos, radio, radios, piano, pianos, photo, photos, rhino,
rhinos, hippo, hippos, video, and videos. ¿Ok? Entonces, chicos, estas palabritas, aunque terminen en O, no se les debe poner ES, sino solo la S al final. Esto, muchachos, no lo van a identificar. No, el profe nos dijo que esta regla y esto lo vamos a identificar porque esta termina con una N. Y si nos damos cuenta son las que terminan con T. No, no, muchachos. Estas palabritas deben aprenderlas de memoria para poder identificarlas, ¿ok? Vamos a la siguiente regla de sujetos o nombres plurales. ¿Quién podría leer, por favor, este encabezado? Nouns ending in F or FE, drop the F or the FE and take VES in the plural. Thank you. Well done. Nouns ending in F or FE, drop the F or the FE and take VES in the plural. ¿Ok? Todas estas palabras que terminen en F o en FE, se las quitamos, esa F y esa E o esa F, y les agregamos B pequeña, E y S al final para transformarlas a plural. Entre ellas, miren los dos ejemplos que tenemos. A leaf or live, ¿ok? A wolf, two wolves, ¿ok? En este caso pudimos darnos cuenta que esas palabras al final, una terminaba en F, se la cambiamos por BES, y la otra terminaba igual en F y las cambiamos por BES. ¿Ok? Siempre que encontremos estos ejemplos, cambiarlos de esa manera, pero también tenemos algunas excepciones. ¿Ok? Algunos de estos nombres que terminan en F o en FE, solo se les agrega S. ¿Y cuáles son ellos? Los que tenemos en la lista en la parte inferior y que voy a resaltar en color amarillo. Bien, entre ellos tenemos roof, roofs, giraffe, giraffes, cliff, cliffs, ¿ok? Entonces, estas palabritas, chicos, aunque tengan la condición para poder aplicarle la regla que está en la parte superior, no lo debemos hacer, simplemente les agregamos la S. Teacher, y la palabra chef también sería una Chef. excepción. Sí, es una excepción también. Es que aquí no están todas, simplemente son algunos ejemplos de la excepción, ¿ok? ¿Me escuchaste, sí? Sí, señor. ¿Listo? Bien. Entonces, muchachos, además de todos los grupos que vimos de manera en las diapositivas anteriores, las reglas que aplicamos, hay un grupo también, ¿ok? Que es el grupo de los plural nouns irregular, ¿ok? Tenemos unos nombres que son irregulares, muchachos, y que no les colocamos S o ES o cambiamos la I latina por I, perdón, la Y por I latina, o se les agrega S por la O o X, no. Este grupo, bien, hace parte de algunos ejemplos de los sujetos que son irregulares. Quiere decir que no se les agrega ninguna regla, sino que en algunos casos se escriben de manera diferente y se pronuncian de manera diferente. Algunos se pronuncian de manera igual, algunos se pronuncian de manera diferente, bien, para poder tener su pluralidad. Entre ellos, los ejemplos que vamos a ver a continuación. Child, children. Bien, aquí tenemos este ejemplo de niños, bien, niño y niños, ¿ok? The child, a children. No se le agrega S, sino que se escribe de una manera diferente y tiene una pronunciación muy diferente. Algunas personas se confunden y cuando ven children, no pronuncian children, no, children. Y child es el singular. ¿Bien? Man, ok, hombre, y men, hombres. Por eso es que en todos los productos que ustedes ven que son para hombres, en la parte inferior dicen for men, para hombres, ¿bien? La palabra woman, ¿bien? Y women, vean que aquí cambia tanto en su escritura como en su pronunciación, mujer y mujeres, ¿ok? Goose, oh, qué pena, denme un segundo que se bajó el resaltador. Bien, aquí tenemos goose y geese, bien, ganso y gansos, ¿ok? Tenemos tooth, teeth, diente y dientes, foot, feet, pie y pies. Tenemos ox, oxen, el buey y bueyes. Tenemos mouse y mice, ¿ok? Ratón y ratones. Algunas personas
anteriormente porque pensaban que terminaba en S y solo se le agregaba la S, ponían mouses, ¿bien? Y es un plural irregular. Y tiene el caso de los siguientes sujetos, ¿bien? Que se escriben de manera igual, ¿ok? Y su pronunciación es la misma. Lo que varía es ver el grupo en contexto de una oración para identificar cuando está en singular o en plural. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí vemos la palabra sheep, que es oveja, y sheep, que es ovejas. Profe, pero ¿cómo identifico yo en una oración si está en singular o plural? Pues muy sencillo, el contexto de la oración te lo va a identificar. Si tú ves esto, este numerito antes de la palabra, bien, de ese nombre, es un singular, one sheep. Pero si tú ves acá que tienes este número bien relacionado a este mismo sujeto, ya sabemos que está de manera plural. Igual pasa con dear, ¿ok? Dear. Hay que mirar es el contexto de la oración para saber si el contexto nos dice que está utilizándose como singular o como plural. Profe, o el verbo que lo precede también puede ser. ¿Cómo? El verbo que precede al sustantivo también puede dar un indicio de si es plural o singular. Y dame un ejemplo, por favor, para de pronto tomarte la idea. Por ejemplo, para decir, mi perro está tal cosa. My dog is tal cosa. En cambio, si voy a decir, mis perros, por poner un ejemplo, mis perros están tal cosa. Entonces, my dogs are lo que están haciendo. Pero en este caso es diferente porque Es correcto. En este caso, con los verbos no puedes hacerlo. Por eso quería que me dieras un ejemplo, porque con los verbos no lo puedes hacer. Porque un verbo no te identifica la pluralidad de un sujeto. Lo único que te lo identifica es las cantidades. Bien. O puedes utilizar un cuantificador como some, como many, como a lot, como a little, como a few. O utilizar los números. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Y eso te darán los plurales. Pero un verbo no te lo va a dar. Y mira que tú lo acabas de decir en la oración. Estás diciendo my dogs. Ya estás diciendo mis perros y no hablas de en este caso de un verbo. Cuando dices mi o mis, ya no estás hablando de tú, perdón, no estás hablando de un verbo, sino de un posesivo que expresas a través de una palabra. Mío o míos, pero siempre va a recaer la pluralidad sobre el sujeto, que en este caso diste el ejemplo con dog y dogs. Bien, lo que hay que tomar en cuenta siempre es eso, la cantidad que exista para identificar si está como un singular o como plural. ¿Claros hasta ahí, chicos? ¿Sí? Ok, profe, ojalá haya servido para aclarar. Gracias. Claro, no, excelente. Todo aquí es bien, nada es para mal, no se preocupe. Bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio, que es muy sencillo. Vamos a observar la imagen. Miren que dentro de esa imagen hay varios sujetos enumerados que están relacionados en la lista de 1 al 12. Vamos simplemente a ubicarle la regla que debe ir con cada uno de ellos para transformarlos a plural. Bien, por ejemplo, tenemos el primero, que es lemons. ¿Cómo sería for number 2? Buses. Buses. Buses, excellent. ES at the end. Number 3? Fishes. No, sí, no sé. Fishes, excellent. Number 4? Cherries. Cherries, excellent. Okay. What's for number 5? Roofs. ¿Qué hacemos con esta palabra? Solo la S, correcto, porque recuerden que es una excepción, ¿bien? 6. Foxes. Excellent, very good, guys. Okay, number 7. Glasses. Well done, glasses. Number 8. Keys, excellent, well done, just the S. Number 9. Pianos, S. Okay. 10. Potatoes. Excellent, very good. 11. Balls. Okay, just the S. And 12. Books. Okay, just the S. Okay, guys.
Están volando hoy, pelados. Ok, bien, chicos. Bueno. Ahora, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Bien. Chicos, ¿están observando la página de Cintia? ¿Sí? ¿O no lo están No. viendo? ¿No? No, señor, todavía no. No, señor. No, profe. Segundo. ¿Ahora sí lo están viendo, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Bueno, muchachos, aquí está lo que les comentaba en el mensaje que les dejé saber entre semana por el grupo, ¿ok? De el contenido que está disponible en plataforma Cintia. Bien, aquí tenemos Unit 4 and 5, que ya se la subí. Bien, y recuerden que lo que van a encontrar acá es la guía de estudio para desarrollar en el PDF del libro WordView, para realizar los ejercicios de práctica. Bien, y además de eso, vean que por cada unidad les estoy dejando unos videos que también pueden utilizar para reforzar la explicación que yo les he dado acá. Vean que en este de la unidad 4, vean, tenemos plural nouns and double questions. Bien, si tienen quieren hacer algún review de esos dos temas que trabajamos el día de hoy. Y igual en la Unit 5, bien, van a encontrar la guía para trabajar en el PDF en la primera parte, y en la segunda ya van a encontrar nuevamente videos para trabajar en los temas que son Possessive Adjectives and Possessive Aids and Favorite Things, y las pistas de audio para trabajar en las actividades de listening de esta unidad. ¿Ok? Entonces, esta semana voy a adjuntar la primera actividad de esta unidad, que va a ser de la unidad 4, y esa actividad la voy a colgar en la parte inferior de la unidad que dice Learning Outcomes. Ahí voy a dejar la actividad, voy a dejar un video de explicación sobre qué es lo que deben hacer, y apenas la actividad esté agregada aquí en esta pestaña, les voy a enviar también un mensaje por WhatsApp al grupo diciéndoles, chicos, bueno, hoy fue agregada la actividad que deben trabajar, ahí está el video de explicación que deben hacer y la fecha de entrega a través de plataforma Cintia. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí. Perfecto, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, muchachos? Chicos, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Juan. Respecto a la WH question. Sí, señor. Que yo he visto que en algunas partes uno responde con el solo sujeto o el adjetivo. ¿Cuándo se puede hacer eso? ¿Cómo así? ¿Podrías darme un ejemplo para ver qué me dices? Que se puede responder solo con el sujeto, solo con el adjetivo. No te entiendo esa parte. Por ejemplo, where is he from? Uno solamente responde from Canada. Entonces uno no le dice he is from. ¿Sí me digo entender? Dame un segundito. Estoy escribiendo. Ah, caramba, qué pena, es que no les estoy compartiendo esa diapositiva. Ya les voy a compartir. ¿Ya están viendo la diapositiva? Sí, señor. Bien, perfecto. Muy buena pregunta. Bueno, esta pregunta que acabas de hacer es una pregunta muy importante porque aclara algo que, bueno, muchas veces uno no le presta atención, pero es muy relevante. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con el inglés hablado y otras con el inglés escrito. Unas tienen que ver con la formalidad y otras con la informalidad. Y por último, la más importante, que es que muchas cosas tienen que ver con la comunicación. ¿Cómo así la comunicación? En este caso, si vemos esa pregunta, where is he from?
Ambas respuestas son respuestas correctas, porque lo que requerimos, bien, lo que requerimos en realidad es esta palabrita que estoy enseñando en rojo. ¿Ya la ven? ¿Cierto? Lo que requerimos es eso, que nos digan ese lugar. No requerimos nada más. Bien, entonces, cuando vamos a responder y estamos utilizándolo, digamos, en un inglés muy informal, con personas que de pronto conocemos y son muy allegadas, podemos utilizar este estilo de respuesta, en la que no tenemos que utilizar ninguna estructura gramatical, ¿ok? Porque estamos utilizándolo de una manera muy informal, ¿bien? Otra cuestión que hay que dejar muy clara. Recuerden que con los idiomas, lo que prima, muchachos, es una palabra que voy a escribir aquí en rojo. Communication, ¿cierto? Lo que prima en el idioma es la comunicación ante todo, ¿bien? Muchos cursos de inglés se ofrecen para enseñarte a hablar sin que tengas una gramática perfecta. Muchos videos en YouTube ofrecen eso, simplemente quieren que tú te comuniques, ¿bien? Es más, ni siquiera necesitas palabras. Recuerden que los primeros medios de comunicación que hubo sobre la faz de la Tierra simplemente fueron señales. Pues la persona podía ser así y tenía hambre, ¿cierto? O hacía así y tenía sueño y se estaba comunicando. Entonces, cuando uno simplemente quiere expresar comunicación, es decir, quiere hacerse entender y que la respuesta es básica, pero es la respuesta, pueden siempre dar solo la palabra que se requiere. Pero aquí va lo más importante de esto. Cuando ya vamos a responder un examen, cuando vamos a responder un test de proficiencia en cualquier lengua, o si vamos a redactar una carta o un correo, o vamos a dirigirnos a una persona que en nuestro entorno social, en nuestro entorno laboral o académico tenga un rango superior a nosotros, siempre debemos utilizar respuestas como la segunda, que tenga de manera gramatical una respuesta completa, en la que estemos utilizando el sujeto más el verbo be, la conexión a esa respuesta, que sería Canada. Bien, esa es la explicación que vas a encontrar siempre para eso. La persona que te diga que si respondes Canadá y te diga que está malo, en un examen tiene toda la razón, porque él requiere que tú respondas de manera gramatical correctamente. Pero si estás en la calle y alguien te pregunta, hey, where is that person from? Y tú dices, China. Oh, that's wrong. Eso está malo. No, porque si yo te estoy dando la respuesta que me estás pidiendo, es el lugar nomás. Bien, entonces esa es la claridad, Juan, de si está bien o mal. No, no está bien o mal. Siempre con lo que se requiere es la información, tú puedes dar la respuesta, ¿ok? Y en este caso, mira que lo que estamos utilizando aquí es simplemente el país, y acá estamos utilizando el complemento de la estructura gramatical correcta más el país. ¿Claros ahí, muchachos? Sí, profesor, muy buena esa aclaración. ¿Sí? Señor. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra cuestión que de pronto no les haya quedado claro, que quieran que les clarifique? Profe, con respecto al parcial, Sí, claro. ¿en algún momento podemos saber en qué nos equivocamos o...? Claro, mira, tú pregúntame de manera personal y yo te puedo mandar fotos de tu examen y decirte en qué lugar te equivocaste, ¿bien? Listo, profe, está bien. Dale. ¿Listo, chicos? ¿Todo claro? Sí, señor. Sí. Bueno, muchachos, esto era todo lo que íbamos a trabajar el día de hoy, para lo que estaba planificado y para lo que estaba diseñado en el contenido, tanto de la clase como en el contenido que les toca trabajar a ustedes en el PDF en plataforma. Así que si tienen alguna otra duda durante la semana, no duden en escribir a través del grupo, o si quieren escribir a través de Cintia, y puedo darle respuesta a cualquiera de sus inquietudes. ¿Ok, muchachos? Profe, otra pregunta, disculpe. Sí, claro, cómo no, no hay problema, Angie, cuéntame. Sobre los textos que usted, sobre las páginas del libro que usted manda, ¿en algún momento los va a pedir o simplemente es para práctica de nosotros? Simplemente es para práctica, pero te voy a decir por qué es muy importante para práctica. Si te diste cuenta, en el taller que mandé, que hicieran de manera grupal, algunos de los ejercicios que estaban allí estaban utilizando el mismo vocabulario,
que se requirió que trabajaran en los documentos PDF. Entonces Sí, señor. es muy importante que los revisen porque el vocabulario que se maneja en los talleres es el mismo que les mando a practicar. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil para ustedes trabajarlos y no encuentres tanta diferencia entre el manejo de la información. ¿Listo? Listo, profe, está bien. Bueno, listo, Angie, para servirte. ¿Todo claro, muchachos? Sí, profesor. Listo, bueno, muchachos. Nada más que desearles un excelente resto de fin de semana para todos. Muchas bendiciones. Gracias, profe. Estamos en contacto, ¿ok? Igual. Bueno. Ok, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Feliz fin Éxitos de para semana todos. a Feliz fin de todos. semana. Dios los bendiga. Gracias, profe. Listo, pelados, cuídense. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Juan, para servirte.